les bendiga, amados hermanos, en esta noche, o en esta tarde, perdón. Estamos en un discipulado más, pues, en este caso, presencial, aunque también, pues, tenemos algunos hermanos que están de forma virtual. Y damos gracias al Señor por esta bendición, por la hermana Olga Lidia, por la hermana Sayenda Milet, por el hermano Ángel, que está por aquí también con nosotros. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor su gracia, su bendición, su presencia. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, te suplicamos, Dios mío, que esta tarde nos bendigas de una manera poderosa, especial, Señor. Háblanos a nuestro espíritu, ministra nuestra alma. Señor, sana nuestro cuerpo, obra milagros y prodigios. Pero Señor, por medio de esta palabra te suplico que nos ayudes a comprender, Señor, la predestinación y la preordinación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, tenemos el tema de la predestinación y la preordinación, ¿verdad? Ya empezamos hace 3 miércoles. Entonces es un tema muy interesante. Entonces aquí tenemos una breve resumen. Predestinar viene de la palabra proorizo, que significa determinar antes u ordenar antes. Eso usted lo puede encontrar en el diccionario Strong, en el numeral 4309. Y también esa palabra proorizo viene de la palabra pro, que es antes, antecitado, anteriormente, atrás o siempre. Y luego orizo, que significa declarar, determinar, límite y ordenar. Entonces, aquí tenemos una breve definición de lo que es predestinar, es decir, que es declarar antes a una persona o si pues a una persona para un destino en su vida. Luego también tenemos que es determinar también, ordenar en el pasado, incluso desde el origen, hermanos, a alguien, y ya lo hemos visto, en el caso de nuestro Señor Jesucristo fue para ser el Salvador del mundo, ¿no? Y en el caso de algunos que son para salvación, otros para vasos de deshonra, otros para vasos de honra. Entonces vamos a ir entrando a estos puntos. Dios ha predestinado algunas cosas para que se cumplan en la tierra, y entre ellas vamos a mencionar las siguientes. Esa la vimos la semana pasada y vimos que hay predestinación para ser el Salvador del mundo, que en este caso fue nuestro Señor Jesucristo. Predestinación para el ministerio, como el caso de Jeremías. ¿Quién más estuvimos hablando? De Pablo, ¿verdad? Ellos fueron predestinados para el ministerio. Luego también estuvimos viendo que hay predestinación para vasos de honra. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a estar viendo que hay predestinación para ser salvos. Hoy ya lo vimos. Vamos a checar. Ok, entonces vamos a checar ese punto. Y este último, que es para perdición. Vimos para ser salvos. ¿Sí? Ok. Entonces aquí tenemos un detallito, pues entonces quedamos en para perdición, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay quienes están predestinados para perdición.
Y eso es fuerte, ese punto. Vamos a entrar pues al tema de esta noche, de esta tarde. San Juan capítulo 13, ahí le voy a pedir que me ayuden con algunas versiones para ir avanzando un poquito más y tener un panorama más amplio. Juan capítulo 13, verso 18, dice, porque ahí habla de Judas, está hablando de Judas que fue predestinado para perdición. Dice, no hablo de todos vosotros, le está diciendo a los discípulos, yo sé a quienes he elegido. Fíjense qué tremendo que el Señor sabe a quienes ha elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Entonces aquí el Señor está hablando de Judas. Ahorita vamos a ir mencionando cada punto de estos para que vayamos pues conociendo un poquito más, hermanos, de la predestinación, pero para perdición. Entonces hay quien ya está apartado, ¿verdad? Aun cuando se siente en la misma mesa, hablando espiritualmente, hablando, pues hay personas que pueden estar en la misma iglesia y sin embargo perderse. Eso está tremendo. Entonces, hermanos, Hechos capítulo 1, verso 20 dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Aquí en Hechos capítulo 1, verso 20 está hablando de Judas otra vez. Y dice y menciona, hermanos, que ya estaba escrito, fíjense, en el libro de los Salmos. Eso está tremendo porque ya muchos años atrás se había profetizado pues acerca de Judas. Su casa sería hecha desierta y nadie iba a vivir o habitar ese lugar, y otro iba a tomar el oficio de apóstol que Judas tenía. Entonces Hechos 1:25 dice, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Entonces, hermanos, Judas representa al grupo de personas que como consecuencia de que en la preexistencia rechazaron el mensaje de Dios, son predestinados para perderse. Esto ya lo estuvimos viendo en las enseñanzas pasadas, ¿verdad? Que el Señor creó los espíritus desde antes de la fundación del mundo y estuvimos en la escuela del Padre, y ahí muchos aceptamos al Salvador, a Jesucristo, pero otros no lo aceptaron, y otros al venir a esta tierra, hermanos, recuerden que nosotros somos espíritu y se nos da un cuerpo. No somos un cuerpo con un espíritu, sino que somos un espíritu al cual se nos asigna un cuerpo en esta tierra. Entonces, ahí en la preexistencia muchos rechazaron el mensaje de Dios, o algunos, no sabemos, ¿verdad? Entonces están predestinados para perderse. No sé si hay alguna pregunta acerca de este punto, ¿no? Romanos 9:17 nos dice, hermanos, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Esos textos están ahí, nada más el texto, ¿verdad? Pero no está escrito ahí el texto. Y aquí está hablando de Faraón, ¿sí? ¿Para qué lo levantó el Señor? Para mostrar en él su poder, para que su nombre fuera anunciado por toda la tierra. ¿Quién no conoce, hermanos, lo que Dios hizo con el pueblo de Egipto? Cómo el Señor liberó al pueblo de Israel de la esclavitud. Pero tuvo que usar Dios no solamente a Moisés, alguien que ya estaba predestinado para ese trabajo, para esa función, para liberar. Ahí hay un vaso de honra.
sino que Dios usó también a alguien antagónico, alguien, un adversario, alguien que se opusiera para que Dios mostrara su poder, porque Dios, hermanos, Dios se glorifica tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Dios es glorificado de todas formas. Amén. Ahora, no debemos dar por hecho que aquella persona que no quiere hoy aceptar a Cristo ya está condenado o es de los que ya están destinados para perdición, porque en un momento dado el Señor puede abrir sus ojos, sus oídos, su entendimiento espiritual y llegarle la revelación para entonces ser salvos. ¿Me explico? O sea, nosotros estamos estudiando algo que no es que nos dé autoridad este conocimiento para decir, este sí y este no. ¿Me entiendes? No podemos. Por lo tanto, debemos tener la esperanza que nuestra familia va a ser salva. Amén. Entonces, Romanos 9:18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Esto, hermanos, nos habla pues de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es para aquellos que se salvan, y entonces algunos pensamos que entonces Dios es injusto, porque hay personas que no quieren nada, entonces Dios los endureció. No, ellos endurecieron su corazón, y al endurecer su corazón, Dios lo único que hace es ayudarlos a que su corazón se siga endureciendo más, como en el caso de Faraón. Faraón desde un principio no dejó salir al pueblo de Israel, y Dios entonces endureció su corazón para mostrar su gloria en Egipto. Entonces, hermanos, al final de cuentas, Dios es glorificado. Entonces, esto es decir que en la tierra hay muchos que no van a reconocer a Jesucristo como su Salvador. Eso es triste, ¿verdad? Es lamentable, porque hay gente que no va a recibir al Señor en su corazón, en su vida, que no va a tomar las cosas de Dios en serio, que no va a anhelar y yo creo, hermanos, que todo aquel que en su corazón tiene ese sentir, ese anhelo por las cosas de Dios, aún con todas sus errores, con todos sus detalles, pues creo que son personas que el Señor ha despertado el interés, su espíritu, para que puedan servirle al Señor. Amén. Ok, déjenme hacer algo. Es que aquí. Ahora sí. Bueno, vamos entonces a leer Hechos, capítulo 17, verso 12. Dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, dice el Señor. A los que me diste, yo los guardé. Fíjese, los que ya son salvos, a los que ya están predestinados para salvación, para ser vasos de honra, el Señor nos guarda. Amén. Y dice, y ninguno de ellos se perdió. Aquí me viene a la mente, pues, a mi corazón, esa idea o esa frase que dicen que si ya te toca, ¿cómo es? Si te toca, aunque te quite. Y si no te toca, aunque te pongas. Bueno, no sé si se aplique bien ahí a esta situación, pero el que ya es salvo, el que ya está predestinado, su corazón se va a sensibilizar con la palabra. El evangelio lo va a poner sensible. El Espíritu Santo lo va a tocar, lo va a ministrar. Mientras que el que no, hermanos, pues, aunque lo obliguen, ¿verdad?, a escuchar la palabra. Entonces, hermanos, dice que ninguno de ellos se perdió,
sino el hijo de perdición. El hijo de perdición se le llama Judas, para que la escritura se cumpliese. Entonces, hay un libro en el que está escrito cuánto tiempo nosotros vamos a vivir, cuál es nuestra función en esta tierra y cuáles son las cosas que debemos desarrollar. Eso lo dice la Biblia. Ya lo vamos a estar viendo en este estudio. Pero veamos entonces 2 de Pedro capítulo 2, verso 3, dice, pero aquí vamos a ver, hermanos, que hay personas, incluso los falsos maestros, ya están predestinados también para ser condenados, o sea, para perderse, para perdición. Dice 2 de Pedro 2, 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Fíjese, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Ya de largo tiempo, ya de antes, desde antes ya estaban destinados a la condenación. Lo voy a leer acá en la traducción lenguaje actual. Si tienen otra versión diferente, me ayudan. Dice la traducción lenguaje actual, esos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mentiras. Pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Eso está más que claro, ¿verdad? Que hay personas que, hermanos, enseñarán mentiras, cosas que no están basadas en la palabra del Señor, y entonces ya están destinados para eso, ya están destinados para ser falsos maestros, ya están predestinados para ser castigados, no se van a salvar de ese castigo. Amén. ¿Alguna pregunta o observación o alguna participación? Amén. ¿Alguna versión diferente? No, todas también. Sí. Bueno, entonces, desde antes de nacer, vamos a ver esto, hermano, desde antes de nacer David profetizó que Judas sería hijo de perdición. Entonces, yo creo que hoy no vamos a tardar mucho, hermano, porque yo me equivoqué en algunos detallitos, o tal vez ocupe un poquito para explicar la preordinación. Salmo 109, verso 6. Aquí vamos, si usted gusta, puede buscar el Salmo 109 y vamos a ver desde el verso 6 hasta el verso 10, algo así, o 12, y vamos a ver todo lo que tiene que ver con Judas. Dice, si me ayudan ahí con otras versiones, y hermano Ángel, por ella tiene alguna versión y me ayudas con la traducción lenguaje actual, por favor. Salmo 109, verso 6 dice, pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Ese texto está hablando de Judas, ¿sí? Y veamos qué es lo que nos dice la traducción lenguaje actual. Nos dice, Dios mío, págale con la misma moneda, haz que lo acuse su propio abogado. Ok, allá. Se pone en contra de él a un malvado, haz que un acusador lo lleve a juicio. Fíjese, tiene mucho el mío. Entonces aquí tenemos pues que esa palabra tiene que ver con Judas, porque hermanos, él hizo alianza con gente impía. Satanás, dice la Biblia, que entró en él cuando estaba sentado en la mesa con el Señor en la Santa Cena. Hermanos, dice la Biblia que Satanás había entrado ya en su corazón. Vamos aquí al Salmo 109, verso 7. Dice, cuando fuere juzgado,
salga culpable y su oración sea para pecado. Vamos a ver qué nos dice en otras versiones. En la traducción lenguaje actual nos dice: haz que lo declare culpable el juez que le dicte sentencia. Haz que lo condenen sus propias mentiras. ¿Okay? La Biblia, Nueva Biblia al Día dice que declare culpable al ser juzgado, considera pecado sus oraciones. Oye, eso está tremendo porque está hablando, hermanos, que Judas salió culpable. El veredicto, ¿verdad? Final es que Judas es culpable de condenación, y por eso se le llama el hijo de perdición. Pero lo tremendo es lo que dice esta versión. Me gusta lo que dice esta versión. Bueno, me gusta o le entiendo un poco más. ¿Qué versión es? La Nueva Biblia al Día, que dice: y su oración sea considerada pecado, algo así. Considera pecado su oración. Es decir, que eso ya es otro nivel, ¿verdad? Que imagínense que nuestra oración sea pecado, ¿no? Que lo que oremos allí, si nos ponemos a investigar en la Biblia cuando nuestra oración se convierte en pecado, ¡wow! Ya que la Biblia dice, ¿verdad?, que nosotros no sabemos pedir como conviene. Pero eso es lo que le pasó aquí a Judas. Veamos entonces el verso 8. Sean sus días pocos y tome otro su oficio. Esto, sean sus días pocos, hermanos, yo creo que nos habla de que prácticamente él tuvo una muerte prematura. A ver, ¿qué nos dice acá? Aquí dice: quítale la vida antes de tiempo y que otro haga su trabajo. Fíjense, hermano, quítenle la vida antes de tiempo. Entonces, ¿cuánta gente pierde la vida antes de tiempo, prematuramente? Y eso nos habla, hermanos, de perdición, de condenación. Adelante. Esa dice que sus años sean pocos, que otro tome su lugar. Así, haciendo una... No está en la Biblia, o no, al menos yo no lo encuentro, cuántos años vivió Judas. Pero pongamos que hermanos, Juan el Bautista dice que cuando el Señor comenzó su ministerio tendría como 30 años. El Señor también, Juan el Bautista tenía 6 meses más de edad que nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor murió a los 33 años aproximadamente. Judas, pero el Señor murió con un propósito, ¿verdad? Juan el Bautista por predicar la palabra y porque se metió en cosas que no debía haberse metido. Pero, porque a él lo mandaron, hermanos, a Juan el Bautista, ya me metí ahí, ¿verdad? Pero también Juan el Bautista fue predestinado para ser precursor del Señor Jesucristo. Y decía que Juan el Bautista se metió en cosas que no debía haberse metido. ¿Por qué? Porque él empezó a acusar a Herodes, parece, que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Y por eso le mandaron a cortar la cabeza. Pero la función, la preordinación para Juan el Bautista era que se dedicara, que le abriera el camino al Mesías, que le preparara el camino al Mesías. Y luego de eso, cuando el Señor ya empezó su discipulado, Juan el Bautista debió haber declinado su discipulado por Jesucristo, pero no, él siguió en su ministerio, cuando él mismo había dicho: conviene que yo mengüe para que él crezca. Entonces, mis hermanos, mis hermanos, dije, mis amados hermanos, me metí hasta allá, hasta a otro punto, pero tratando de encontrar más o menos algo que nos diga cuántos años pudo haber tenido Judas. A lo mejor, digo yo, eran contemporáneos con Jesús, con Juan el Bautista.
Por eso digo que eran contemporáneos. Ajá. Eso sí es una... Pues quizás algunas diferencias de años nada más, Sí. digo yo. O sea, tú diste con lo que era. A ver, tú diste con la palabra contemporáneo. Eso es lo que yo quería que viéramos, ¿verdad? Entonces, Judas, sus días fueron pocos. Pero también Juan el Bautista, bueno, sí, pero ese no fue para perdición. Pero también Jesús, sí, pero Jesús estaba predestinado para salvación. Entonces, hermanos, pero Judas dice que sus días fueron pocos. Y otro tomó su oficio. Otro tomó la función que le correspondía hacer. Entonces, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Vamos entonces al Salmo 109, verso 9. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Mire hermano, el resultado de aquellos que están predestinados para perdición. Sus hijos quedan huérfanos y su mujer queda viuda. No sé si tenga algo diferente en los textos, si no... Ok, entonces, o sí, como dice allá. Ok, entonces imagínense, hermano, la familia de Judas fue dañada. La familia de Judas recibió también el ramalazo, ¿verdad? ¿Por qué? Por la actitud, pero también por el rechazo de Judas. Se dice que Judas, hermanos, tal vez no quiso entregar al Señor, dice, ¿verdad? Esos son algunas, tomando en cuenta pues el contexto bíblico, que los discípulos creían que el Señor Jesucristo venía, o el Mesías venía para derrocar a los romanos. Y por eso Judas pensó, esto es como una pensada, perdónenme si esto algunos no lo tomen a mal, pero a ver, déjenme ordenar los pensamientos. Que Judas pensó, voy a entregar a Jesús, y como ya he visto que Él hace milagros, que hace prodigios, que echa fuera demonios, que hace cosas extraordinarias, entonces cuando lo tomen preso los soldados, ¿sí? Entonces Jesús va a mostrar todo su poder, pero no lo hizo. No mostró su gloria, su poder para librarse de ello, porque ya estaba predestinado para entregar su vida por nosotros. Entonces, eso es lo que se dice, pues, o lo que se comenta a veces el apóstol acerca del por qué Judas entregó a Jesucristo o al Señor. Pero también entendemos que es porque ya estaba predestinado. En la Biblia encontramos textos donde dice, ¿quién irá por nosotros? ¿Han leído esos textos que dice, por ejemplo, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién hará este trabajo, por ejemplo? Y entonces en Isaías dice, heme aquí, yo iré, envíame a mí. Pero esa palabra, proféticamente hablando, está refiriéndose a Jesucristo. ¿Me entienden? No solamente pues es Isaías, sino que es una palabra profética, ¿sí? Que habla acerca de Jesucristo. Entonces, cuando Josafat y otro rey salieron a la guerra, Dios ya había predestinado que el rey de Judá, creo, muriera en la guerra. No sé si fue Joram, pero el asunto es que el Señor allá en el cielo, fíjense, dice el profeta dice, yo he visto a Dios preguntando, ¿quién va a ir y va a ser espíritu de mentira en la boca de los profetas? ¿Lo han leído esa parte?
Y entonces dice, ese fue Miqueas el que profetizó esto. Entonces dice, un espíritu, yo iré, dice, y seré espíritu de mentira en los profetas. Claro que los profetas le decían y le profetizaban a los reyes, vayan, con este cuerno van a cornear, el cuerno significa poder. Entonces, con poder van a destruir a los enemigos. Y entonces Micaías les dijo, no, no es así. Yo he visto a Israel tendido como oveja sin pastor. Bueno, nos metimos ahí, ¿por qué? ¿Por qué me metí allá? Porque estamos hablando de la vida de Judas, que él fue predestinado para perdición. Ok, entonces me viene a mi mente pues que tal vez igual en la preexistencia Judas pudo haber dicho, alguien tiene que entregar al Mesías, pues yo lo hago. Puede ser, porque no tengo ninguna base bíblica. Salmo 109, verso 10 dice, anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Estas serían como decíamos, como características de los hijos, de la descendencia de los hijos de perdición, ¿verdad? ¿Cómo dice esta versión ahí, el verso 10? Nos dice, convierte a sus hijos en vagos y limosneros, haz que los echen de esas ruinas donde viven. Wow. Entonces, viven siendo vagos, mendigos, limosneros, y los echan de los lugares, fíjese. Esta versión dice que sus hijos anden vagabundo como mendigos, que los echen de su hogar en ruinas. Wow. O sea que de alguna manera, hermanos, trae ruina, ¿verdad? Aquellos que pues rechazan al Señor. Esto podríamos hablar de esa forma, ¿verdad? Dios quiera que usted y yo nos mantengamos en el camino del Señor y no nos alejemos de Él por nada. Pasamos a otro, el verso 11, Salmo 109, verso 11. Dice que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. El acreedor es alguien al que le deben. Eso significa que la familia de Judas tenía deudas y se apoderaron los acreedores de todo lo que tenían. Y gente extraña se apoderó de lo que ellos habían logrado con mucho esfuerzo. Vamos a ver qué nos dice otra versión. Amén. El versículo 11 dice, que les quiten todo lo que tienen, los que antes les prestaban dinero. Wow. Entonces, mis hermanos, aquí hay un punto que nosotros tenemos que poner en las manos del Señor, ¿verdad? Porque, hermanos, ¿quiénes nunca nos hemos endeudado? Necesitamos pedir al Señor, Señor, nosotros no somos hijos de perdición, ¿verdad? Ayúdanos para que no, nuestros acreedores no se vayan a quedar con la fuerza o con los resultados de nuestro trabajo, ¿verdad? Que logremos salir de las deudas, de aquellas cosas que tenemos que saldar. ¿Cómo dice esa versión? Que los acreedores se apoderen de todas sus propiedades. Wow. Y los extraños tomen cuanto ha ganado. Entonces, propiedades y ganancias. Amén. Salmo 109, verso 12. Dice, no tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. ¿Ven? No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Mire, esto ya está tremendo, porque estamos hablando de las consecuencias de la descendencia de los hijos de perdición, en este caso de Judas. Pongámosle las consecuencias de los hijos de Judas. A ver cómo dice esta.
12. Nos dice que a esos huérfanos nadie los trate con cariño ni les tenga compasión. Wow. Está fuerte, ¿verdad? Pues son consecuencias de los hijos de Judas. Entonces debemos tener cuidado de que nosotros seamos traidores al Evangelio. Perdón, traidores a Jesucristo. Amén. A él. Esta versión dice que nadie sea generoso con ellos, que nadie se apiade de sus hijos huérfanos. Wow. Entonces pasamos al verso 13. Su posteridad sea destruida. Mire que posteridad para mí tiene que ver con su descendencia, con el futuro de su apellido, digámoslo así, ¿verdad? De su genética, sus generaciones. Dice, en la segunda generación se ha borrado su nombre. ¡Wow! Eso está tremendo, hermano. Y fíjense que esa es una de las preocupaciones, no preocupaciones, pero sí preocupaciones, de un servidor, hermano. Me voy a ministrar porque yo digo, yo no quiero que después de que ya uno se vaya de esta tierra y Cristo no ha venido, el trabajo, la obra, todo quede ahí. Por eso, ¿verdad? Gracias a Dios, porque está el hermano Ángel, ¿verdad? Está el hermano Alexi, está el hermano Marcos. Gracias a Dios por los hermanos, gracias a Dios por mi hijo Edwin, que aunque no está en esta misma misión, pero está allá predicando también la palabra del Señor. Eso me habla pues de que la posteridad nuestra no va a ser destruida. ¿Entiendes? Entonces, pero veamos eso. ¿Qué nos dice el Salmo 109, verso 13, aquí en esa versión, traducción lenguaje actual? Haz que sus descendientes pronto desaparezcan. Wow. Haz que en el futuro nadie recuerde que existieron. Eso está tremendo. Imagínate que hermano, que esa gente que se ha apartado del Señor a la vuelta de un tiempo ya no tenga nietos, ni hijos, nada pues. Que nadie se acuerde de ellos. Ay, ¿cómo dice esa versión? Que mueran sus descendientes, que en una sola generación desaparezca su apellido. Padre Santo. Mire la consecuencia de la descendencia de Judas. Salmo 109, 14 dice, venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. Mire, aquí menciona algo y entonces aquí ya tenemos base bíblica para decir, bueno, es que la ascendencia de Judas era una ascendencia de bajo maldición. Mire cómo dice, hermanos, ahí, Salmo 109, 14. Dios mío, no te olvides nunca de la maldad de su padre ni del pecado de su madre. Esto nos habla de la genética. O sea que ya traía una herencia De maldición. de pecado. Estamos hablando de Judas, alguien que ya estaba predestinado para maldición, para perdición. Eso, hermanos, es importante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque hemos hablado de la genética. ¿Cómo cortar las maldiciones que nuestros padres, nuestros abuelos hayan no solamente proferido, hayan dicho contra nosotros, sino también con sus acciones, con sus pecados, hayan activado algún tipo de maldición? Porque aquí lo dice perfectamente, claramente, ¿verdad? Vamos a ver qué dice esa versión del hermano. Nomás nos dice qué versión es. Nueva Biblia al Día dice, castiga los pecados de su padre, no olvides el pecado de su madre. Mire que David, hermanos, en el Salmo 51 dice, en pecado me concibió mi madre. Hermano, para los que estudian la palabra del Señor, debo decirle, concebir no es pecado. ¿Qué habrá hecho la progenitora, la madre de David?
porque fue concebido en pecado. Y David corta esa maldición generacional, hermanos, confesando y pidiendo perdón, pidiendo una nueva genética, un nuevo corazón. Tremendo, ¿ah? Entonces nosotros podemos cortar eso, hermano. O sea, esto es importante que lo vayamos mencionando. Mi papá fue un asesino. Ah, ok, tu papá fue un asesino, pero tú puedes cortar esa maldición por medio de hacer un pacto con Dios, por medio de la sangre de Cristo, porque hacer pacto con Dios, todo lo que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, hemos hecho un pacto con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando participamos de la Santa Cena, está siendo ministrada nuestra genética. Pero también en oración tenemos que renunciar a toda genética de maldición, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque, claro, no podemos culpar a nuestros padres, a nuestros abuelos, de todas nuestras fallas. Habemos padres, hay madres que activan un nuevo pecado en su genética y se lo transmiten a sus hijos. Por eso es que es necesario que nosotros como padres cortemos, hermanos, con toda maldición en el nombre poderoso de Jesucristo. Mire cómo dice pues el verso 14: venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. Entonces los padres de Judas, el papá y la mamá de Judas, hermanos, habían cometido maldad, iniquidad, habían cometido pecado, hermanos. Mire ¿cómo decirle? Qué contaminante es, hermanos, las ofensas a Dios, ¿sí? La transgresión, el pecado y la iniquidad. Pero aquí en esta versión, en la versión que yo tengo aquí, dice: venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres. Aquí dice la iniquidad de sus padres. Quiere decir que cuando alguien persiste en el pecado, no que no hemos pecado, hermano, porque dígame usted si usted no ha cometido alguna falta, nada más dígame si, no me lo diga pues, sino en su mente, en su corazón, si usted nunca ha pecado. Ok, ya se contestó. Entonces, todos hemos fallado. Pero eso no estoy buscando justificar a nadie, sino solamente que pensemos, hermanos, que tenemos nosotros que desactivar toda maldición que hayamos puesto en función o hayamos activado en nuestra genética y que hayamos traspasado a nuestros hijos, que hayamos heredado a nuestros hijos. No sé si tienen algún comentario, hermano Ángel, hermana Olga. ¿No? Bueno, Salmo 109, verso 15. Veamos. Estén siempre delante de Jehová y Él corte de la tierra su memoria. Mira, hermano, las consecuencias que trajo un Judas a su familia, a sus generaciones. ¿Qué dice esta versión? ¿Si dice lo mismo? No, dice: y que nadie recuerde que existieron. No pierdas de vista a mi enemigo. Ok, a ver, hermano Ángel. Esta versión dice: piensa continuamente en los males que ha hecho y arranca su nombre de la memoria de los hombres. Imagínense, hermanos, entonces, Dios siempre tendrá. Mire que la Biblia dice que nuestros pecados ya han sido sepultados en lo profundo de la mar y nunca más se acordará de ellos. Pero de la descendencia de Judas o del pecado de Judas, ese sí va a estar en el pensamiento de Dios siempre el pecado de él, y borrará su memoria de la tierra. Salmo 109, verso 16 dice: por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Si estos versos son aplicables y hablan acerca de Judas,
Entonces este era Judas, no tenía misericordia, perseguía a los hombres afligidos, a los menesterosos, a los quebrantados de corazón y les daba muerte. Esas serían las características de Judas. Claro que una persona como esa, aún siendo cristiano, porque Judas era cristiano, ¿o no? Judas seguía a Cristo. Veamos qué dice esta versión, por favor, y la otra. Nos dice, pues jamás se le ocurrió ser bondadoso con nadie. Persiguió a los pobres, a los humildes y necesitados hasta quitarle la vida. Dice. Wow. Quitarles la vida. Y la versión Nueva Biblia al Día dice, porque no quiso hacer el bien a otros, persiguió hasta la muerte a los pobres, a los necesitados y a los quebrantados de corazón. Entonces, hermanos, esta es haga de cuenta que es como una radiografía del alma de Judas, que ya había profetizado David que Judas sería el hijo de perdición. Entonces hay personas que, hermanos, ya están predestinadas para, perdón, se va a escuchar feo, pero para irse al infierno. Que aunque se les hable del Señor, no van a querer. Su orgullo es tan grande, su terquedad es tan fuerte, la dureza de su corazón es tan tremenda, que no son capaces de decir, sí, yo reconozco que necesito de Dios y voy a buscar de Dios. Pero hay otras personas que, aunque todavía no lo han aceptado, tienen en su corazón el pensamiento, algún día lo voy a hacer, ya primero lo voy a hacer. Pero le voy a decir una cosa, no se espere mucho, hágalo pronto, antes que sea demasiado tarde. Ok, Salmo 109, verso 17, dice, amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Entonces, los Judas aman la maldición, y como la aman, les sobreviene, les viene. Porque el Señor dice, pongo delante de ti la bendición y la maldición, ¿verdad? Escoge pues la bendición. Y no, todavía nos sugiere el Señor, escoge el camino de la bendición. Entonces veamos cómo nos dice esta versión, hermana Olga, por favor, Salmo 109, 17, en la versión traducción lenguaje actual. Nada más que aquí aparece 17 y 18. Dice, ya que le encantaba maldecir, que le caiga una maldición. Hasta ahí. A los Judas les gusta maldecir. O sea, solamente hablan con maldiciones. ¿Qué es maldición? Hablar mal de. Habla mal de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de sus suegros, de la iglesia, de todo el mundo. Les encanta maldecir. Ese es su mero mole. Maldecir. Está claro, pues, lo que significa la palabra maldición. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. De lo contrario, estamos cayendo, encajando dentro de el perfil de los Judas. Ya le estamos poniendo nombre a el perfil de los Judas, que aman la maldición. Les encanta hablar mal. No solamente con groserías, no solamente con malas palabras, sino que hablan mal de otros, hasta de sí mismos. Y como les encanta, entonces, ¿cómo dice esa versión? Como les encanta. Así, ya que le encantaba maldecir, que le caiga una maldición. Wow. Entonces, tenga cuidado cómo habla. Si usted dice, si ya algún día nos vamos a dejar, ya vas a ver, nos vamos a divorciar, este matrimonio no sirve. Ah, ok. ¿Para qué compraste ese carro? Compraste carro para matarte, nada más para eso lo compraste. Un día te vas a estrellar, y sí que se va estrellando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando negativamente, maldiciendo. ¿Qué más dice? Mira. Ya que no le gustaba bendecir, que nadie lo bendiga. Ok. Esto es importante, hermano. Cambiar nuestro vocabulario. El perfil de los Judas maldice y no bendice. Bendiga a su esposa. Bendígala. Bendiga a su esposo.
Yo a veces, platicando con mi esposa, le digo, yo te bendigo y no quiero que ninguna enfermedad de la que le ha dado a tu familia te caiga a ti nunca, en el nombre del Señor. Pero ¿qué le parece que el hombre le diga, tú estás loca igual que tu familia, tú estás mala de la cabeza igual que toda igual que tu mamá, saliste igualita de loca, imagínense, o de loco? No, eso serían maldiciones. Bendígalo, dígale, te va a ir bien, Dios te va a bendecir, nos va a dar una buena casa, nos va a dar un buen trabajo, nos va a ayudar, nunca vamos a tener problemas de ningún otro tipo, aunque vengan tal vez los problemas, pero vamos a salir adelante. Bendecir a nuestros hijos, les va a ir bien a nuestros hijos, van a lograr una carrera, van a tener éxito en la vida, que el Señor los bendiga. Por eso el Señor le decía al pueblo de Israel, a los sacerdotes, le decía, bendigan al pueblo de Israel. Y decía, le digo el Señor, con estas palabras lo vas a bendecir. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiga, hermano. Veamos qué nos dice esta versión acá, que tiene el hermano Ángel. Se gozaba en maldecir al prójimo. Maldícelo tú ahora. ¿Cómo dice? Se gozaba en maldecir al prójimo. Maldícelo tú ahora. Nunca bendijo a otro, no lo bendigas ahora. Wow. Allá dice se gozaba, acá dice le encantaba. Imagínense, hermano, hay gente que se goza, ¿verdad? Diciendo de otro, del prójimo. Ese es perdón, la palabra se va a escuchar feo, ¿verdad? No la digo. Es malo decir perro. ¿Okay? Hay gente que se expresa así de otros, dice, ese perro, eso es una maldición. Ese miserable, tampoco. Por eso, ¿verdad? Nosotros tenemos, hermanos, que bendecir diariamente en oración nuestra vida y la vida de nuestra familia. Mire, hubo un abuelo que se llamaba Noé. Tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Su hijo Cam lo miró desnudo, lo vio desnudo, pero esa es una palabra que miró su desnudez. En el Antiguo Testamento, hermanos, habla de algo fuerte. Le faltó el respeto Cam a su papá. Lo mínimo que yo me atrevería a decir es que tal vez jugueteó con el cuerpo de Noé sexualmente. Pero la Biblia dice que ver la desnudez de su mamá, de su papá, de su tío, de su primo, eso es tener relaciones sexuales con ellos. Eso está fuerte. Claro que cuando el papá Noé despierta de su borrachera, viene a la cruda realidad, y entonces, ¿qué hace? Maldice la vida de Canaán, no de Cam, de Canaán. Y Canaán era hijo de Cam. Entonces la maldición de un abuelo llegó a la vida no solamente del hijo, sino del padre, del nieto. Por eso nosotros, hermanos, escuchen, tenemos que bendecir a nuestros hijos, cortar toda genética maligna, porque hay padres que no piensan en lo que dicen. Y hoy pueden estar viendo los resultados en sus nietos, ¿verdad? Si algún día te voy a ver, le dicen a sus hijas o a sus hijos, te voy a ver mendigando y te voy a ver como tus hijos te van a hacer lo mismo que tú me hiciste a mí y ya lo vas a ver. Y entonces empiezan a maldecir. No estoy inventando. Como digo aquel, yo lo oí. Y entonces hoy dicen, ¿por qué le va mal a mis hijos? ¿Por qué le está yendo mal? No, hermano, miren, nosotros, en el caso de nosotros como padres, los que estamos conscientes y que creemos que la oración
corta con todas esas maldiciones y el pacto con Dios corta con todas esas herencias de maldición. Hermano, tenemos que hacerlo, pero háganlo. Hermano, yo no creo en eso. Esa es superstición de usted, pastor. No, la Biblia lo dice. ¿Sabe qué, hermano? Todos los hijos de Canaán son los que poblaron esas tierras que eran de los cananeos. Y por esas tierras es donde estaba Sodoma, Gomorra. Por esas tierras es donde la homosexualidad, hermanos, tuvo auge. ¿Y por qué? Porque Cam activó un pecado de homosexualidad. ¿Dónde lo aprendió Cam? Pues en ese tiempo la tierra estaba... Hay gente que dice, ¿por qué mi hijo me salió así? ¿Por qué mi hija me salió así? No sé, tenemos nosotros, hermanos, que cancelar todo eso y aparte de eso, enseñar la palabra de Dios en nuestra familia. Yo creo que ya me estoy colgando otra vez, ¿verdad? A ver, llevo 50 minutos. Salmo 119, verso 18, y todavía me faltan otros textos. Se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Mire, hermano, que hay unción maligna. Vamos a ver qué nos dice. Lee de ahí donde terminaste de leer la bendición. Nada más dice, castígalo donde más le duela. Oh. Eso es lo que dice. A ver, allá como... Esto dice, la maldición es parte de él como sus vestidos, o como el agua que bebe, o como los manjares que come. Entonces, mis hermanos, la cobertura, ¿verdad? Hay una cobertura de maldición sobre los Judas. No rechaces al Señor. Entrégale tu vida hoy. Salmo 109, verso 19 y verso 20. Lo voy a leer solamente. Dice, séale como vestido con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Porque está escrito en el libro de los Salmos. Hechos 1:20. Sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Entonces, mis amados hermanos, prácticamente vimos la predestinación para perdición hoy. Pero yo estuve dándole vuelta, decía, ¿cómo le pongo? Porque quería hacer un esquema acerca del perfil de Judas. Con todos estos versos sí se podría, ya investigando bien, pero ya de alguna manera lo estuvimos explicando esta tarde. Damos gracias al Señor por su palabra. Hermanos, sigamos adelante. No dejemos de servir al Señor. Y si no hemos aceptado a Cristo esta tarde, yo le invito para que lo haga, para que reciba a Cristo en su corazón. Hermanos, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Hay religiones que dicen que Jesucristo es solamente un profeta. No, Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios. Es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Es el único intercesor delante del Padre. Por lo tanto, yo le invito para que entregue su vida al Señor y se anime para congregarse juntamente con nosotros en la iglesia, hermanos, los domingos a las 10 de la mañana. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Dios mío, y yo te ruego que esta palabra sea edificante, Señor, para nuestros hermanos y hermanas, amigos, amigas que escuchan esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, convence, Espíritu Santo, porque creemos que tú eres Dios, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Creemos que tú eres Dios y que puedes convencer, redarguir, hablar a cada persona. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Ora milagros, sanidades, prodigios, liberación, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, no sé si hay
Algo que podamos comentar, hermano Ángel. No, hermana Orgalí. Bueno, bien, mis hermanos, pues Dios me los bendiga, que pasen buenas noches. Y mañana jueves le corresponde al hermano Ángel predicar la palabra del Señor a las 8 ¿ah? Y está bien esa hora, ¿te parece bien? Y el viernes tenemos, hermanos, un servicio en la casa de la hermana Yuri, del hermano Querubín, aquí en Cúlico. Así que les invitamos para estar allá con nosotros. Va a ser a las 6 de la tarde. De aquí vamos a salir 5:30 aproximadamente. Bien, que Dios me los bendiga a todos.